poder compartirles algo que he encontrado. Tiene que ver con otra de las líneas del programa, que es la que le da nombre, Misterios al Atardecer, ¿no? Los enigmas, aquello que todavía no podemos explicar adecuadamente, pero que forma parte del mundo que nos rodea y que en cualquier momento nos puede salir al paso, ¿no? Como es el fenómeno ovni. Resulta que, bueno, a mí me agrada bastante la búsqueda de literatura de décadas anteriores, y cuando digo literatura no me estoy refiriendo a temas necesariamente de ficción, sino en el sentido de producción de libros y de revistas, ¿no? De diversas temáticas. Y es así como esto no solamente lo realizo pues en algunos recorridos. Bueno, ahora no se puede tanto por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero antes sí lo hacía en tiendas o librerías de segunda mano, y se encuentran verdaderas joyas, ¿no? De repente no tanto por un tema de valor monetario, sino de valor cultural, del conocimiento que ahí encuentras, ¿no? Te das cuenta que esos libros y revistas son verdaderas obras plasmadas, pero con toda la dedicación y la seriedad del caso, a comparación de las sintéticas, tanto en hechura como en la forma del lenguaje y todo, libros y textos de revistas y demás de día de hoy, ¿no? O de los últimos 15 o 20 años, me atrevería a decir, que no les llega ni a los talones, ¿no? En fin, entonces por esto y por muchísimas otras razones es que me gusta recorrer esos lugares a la búsqueda de libros y revistas del ayer. Pero también otro campo de búsqueda es la internet, porque hay algunas personas de buen corazón que quieren compartir el conocimiento al que han accedido y no solo quedarse para sí, ¿no? Y esa es de esa manera como encontré escaneado una revista, en realidad, más que una revista, un folletín de origen español, correspondiente al primer número del primer año del boletín del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, España. Esos nombres típicos que se ponían antes las asociaciones de investigación ufológica, en tiempos en los que ni siquiera estaba establecida la palabra ufología u ovnilogía, e incluso habían ciertas discusiones respecto a cómo denominar estos fenómenos, ¿no? Incluso aquí, justamente en este número del cual ahora les voy a relatar, también hay algo de eso, ¿no? Aquí quienes formaban parte de este Centro de Estudios Interplanetarios decidieron que para ellos no se le llamaría ovni, objeto volador no identificado, sino que como entendían que no todos estos objetos eran volantes, me imagino porque habrían accedido a alguna casuística en la cual habría sido estos objetos vistos bajo el mar o posados en tierra, deciden llamarlos ONIs, objetos no identificados, así y punto, ¿no? Formaba parte de este centro, de hecho era su vicepresidente Antonio Rivera, quien también suscribe aquí una especie de declaración que hay al inicio de este boletín. Antonio Rivera quizá no fue muy conocido aquí en nuestro país porque aquí las cuestiones ufológicas se desarrollaron con cierto retraso en comparación a otras partes del mundo, incluso del mundo hispanohablante, como pueden ser España y México, ¿no? Entonces, es bueno acotar, y se pueden encontrar ahora gracias a las plataformas de internet entrevistas, programas donde aparece Antonio Rivera, que en España es considerado como ya falleció hace muchos años, ¿no? Pero era considerado como el iniciador, el patriarca o el primer gran ufólogo de ese país, ¿no? Una persona que, como digo, incluso yo tengo uno de sus libros que se llama En el túnel del tiempo y que está exquisitamente bien logrado. También él fue coautor de un libro en el cual desvelaba el tema de JJ Benítez, que es uno de mis autores favoritos, pero las cosas como son, ¿no? Ahí decía que su obra Caballo de Troya pues estaba basada en el libro de Urantia y que no era un tema real de un viaje en el tiempo hacia la época de Jesús. Bueno, son cosas que nos llevarían hasta muy lejos, pero justamente este boletín está
firmado, por así decirlo, como vicepresidente de esta asociación, también por Antonio Rivera y bueno, por el presidente de la misma en ese tiempo, Eduardo Vuelta. Les voy a leer esta especie de declaración que inicia porque nos puede ilustrar sobre algunos puntos de vista que había en esa primera ufología, en la ufología de esos tiempos, como digo, esto es de enero de 1959 y de hecho era un boletín no para ponerlo en los kioscos o en las librerías, sino aquí dice que es una publicación mensual para distribuir entre asociados. Por supuesto, después de tanto tiempo, digamos que ya está en internet, si uno sabe buscar y ha pasado al dominio público, ¿no? Bueno, voy a leerles. El Centro de Estudios Interplanetarios considera fundamental agrupar y orientar a cuantos, siendo sensibles a las inquietudes contemporáneas, se preocupan por la más vasta y trascendental de las cuestiones planteadas a la humanidad de nuestro tiempo: cómo y cuándo los hombres de la Tierra entraremos en relación con otras inteligencias procedentes de cualquiera de los mundos que junto al nuestro ruedan por el espacio, y cuáles serán las consecuencias que tal aventura podrá acarrearnos, tema cuya vital importancia crece a medida que el tiempo transcurre y al cual en determinados sectores y por muy complejas razones se le ha hecho un vacío que es preciso cubrir rápidamente, sobre todo por los efectos acaso dramáticos que a lo largo o a corto plazo, quizá muy corto, tal vez inminente, pudieran derivarse de tal indiferencia. Nosotros creemos que nos estamos aproximando rápidamente a una crisis de consecuencias imprevisibles en los acontecimientos que, teniendo su punto de partida en el espacio exterior, vienen desarrollándose desde hace años en el ámbito de nuestro planeta, y que es ya inaplazable lanzar una llamada de alerta a toda la humanidad terrestre, no solo por los sucesos en sí, sino sobre todo por las profundas relaciones que ellos tienen con las raíces de las vastas conmociones históricas del mundo actual. Nosotros, enemigos convencidos del sensacionalismo, tenemos como primera norma en nuestras especulaciones sujetarlas al máximo rigor científico. Hasta allí donde la ciencia pueda acompañarlas, queremos hacer constar que cuanto nosotros afirmamos son puras consecuencias de hechos observados no solo unas cuantas veces, sino innumerables, por toda clase de testigos en toda suerte de condiciones. Se apoyan en cerca de 5.000 reportes archivados en los centros de encuesta oficiales o privados de los Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, Inglaterra, Bélgica, Japón, Australia, etc., dedicados desde hace años al estudio de los llamados objetos volantes no identificados, denominación provisional que nosotros preferimos reducir, dado que no puede afirmarse que todos vuelen, a objetos no identificados, designándolos por la sigla ONI. Ingente documentación que se refiere muy estrictamente a las apariciones evidentes, auténticas y sin explicación normal posible, extraídas de un total mucho mayor, tal vez de 30.000 testimonios, cribados tan cuidadosamente y con un criterio tan escéptico que solo poco más del 15% fueron aceptados como válidos. Hagamos notar que las cifras citadas son mínimas, siendo probable que fuera más exacto duplicarlas. Nosotros afirmamos, como resumen muy abreviado de nuestros puntos de vista, que naves procedentes del espacio exterior están llegando a la Tierra a ritmo sin cesar creciente, por lo menos desde el año 1946, ateniéndonos a las cifras mínimas de las observaciones seguras. Pueden señalarse aproximadamente 200 raids en el bienio 1946 al 47, 400 en 48 a 49, 500 del 50 al 51, 900 del 52 al 53, 1000 de 1954 al 55 y 1100 en 1956 al 57. Que el ritmo comprobado en las apariciones permite señalar como más probable punto de su origen al planeta Marte. Parece además que se apoyan en ciertas bases localizadas en determinadas regiones de la Luna. Asimismo, es verosímil dispongan de otras más avanzadas girando a nuestro alrededor escalonadamente en órbitas satélites. Que sus raids los iniciaron hace muchos siglos, tanto que sus comienzos se pierden en los orígenes mismos de la historia humana. Sin embargo, su actividad jamás fue tan intensa y sostenida como en la actualidad, pareciendo como si nos estuviéramos acercando a la culminación y desenlace de una metódica y larga táctica de exploración y vigilancia.
que nada significa los efectos de su problemática actitud respecto a nosotros el que hasta ahora no hayan llevado a cabo ninguna acción declaradamente hostil, pues en contrapartida tampoco hemos recibido de ellos la menor muestra de amistad. Lo único cierto es que esas desconocidas naves existen rodando las fronteras de la Tierra y que nos vigilan. Nosotros a nuestra vez estamos vigilándoles a ellos e intentando conocer cuánto sea cognoscible de su existencia y de las razones que les trajo a nuestro mundo, tarea erizada de innumerables dificultades y que compartiremos agradecidos con cuantos quieran ofrecernos su colaboración asociada. Posteriormente encontramos aquí sobre los Oni, ¿no?, y mecanografiada, una relación de apariciones registradas durante el cuarto trimestre del año 1958 que han llegado a conocimiento del centro. 2 de octubre, 6 de octubre, 8 de octubre, 13 de octubre y demás. No solamente en España, sino también hay aquí reportes ovni de Francia, de Italia, del antiguo Congo belga, es decir, la actual República Democrática del Congo, antiguamente también Zaire, ¿no?, donde por ejemplo narran que el 22 de octubre de ese año 58 un objeto alargado y luminiscente fue observado con gemelos, presentaba rayas azuladas a lo largo y a su alrededor, excepto por debajo, una aureola de color rojo vivo, y el objeto se movía lentamente ascendiendo y fue visible durante 1 hora. Increíble este tipo de reportes que hay aquí. También se nos habla de cómo se entiende que los extraterrestres vigilarían la Tierra utilizando qué tácticas, las variables geográficas y demás. Una lista de quienes son, digamos, el consejo directivo del centro. Se comenta incluso de un programa de radio, quizá uno de los primeros programas sobre ufología en una radio, ¿no?, a nivel mundial. Dicen que la emisora Radio Juventud de Barcelona dedicaba un espacio dominical ya en ese año 59 a las cuestiones ovni, y por supuesto al final un formulario de encuesta para que cualquier persona pudiese copiarlo y ser un investigador de alguna manera, y si conocía uno de estos casos, pues practicarle esta encuesta a quien había tenido el suceso. Esto es muy interesante, en realidad ameritaría una más extensa, un más extenso tratamiento, a pesar que son solo unas pocas hojas las de este boletín. Sin embargo, la hora es enemigo cruel en la radio, y como seguramente les debe haber también pasado en alguna ocasión a aquellos de Radio Juventud que tenían uno de los primeros espacios sobre ufología en el lejano año 59 en Barcelona, pues aquí también nos ocurre eso, y ya estamos por terminar. Un fuerte abrazo y el día de mañana, día sábado, hay otra edición de Misterios al Atardecer. Quizá ahí les comente algunos temas, como les decía al inicio, de cambio de horario, quizás sí, quizá no. Sorpréndase usted mañana a las 7 de la noche, día sábado de gloria, sábado santo. Vamos a hablar de temas muy interesantes en Misterios al Atardecer. Un fuerte abrazo de su amigo Fernando Chapi Martínez. Que el Padre Universal y Jesús de Nazaret me los bendigan. Nos estamos viendo. Chao. Hasta mañana.